pues espero en estos 45 minutos que me han asignado, y espero no pasarme, puesto que el tema de los rankings me apasiona desde hace muchísimos años y ya lo notarán, pero pasaré rápidamente a comentar el origen de esta presentación. Se trata de un origen totalmente interdisciplinar. Las personas con las que estoy trabajando actualmente en este tema proceden de mundos distintos, o al menos muy distintos al mío. En primer lugar, la profesora Jill Jones, que trabaja en economía de la producción, en eficiencia. De hecho, fue decana durante muchos años de la Huddersfield Business School. Y bueno, pues tiene también gran interés, ¿no?, en todos los temas relacionados con universidad y sociedad, a pesar de ser de procedencia de Business School. La segunda de las personas es Núria Bautista Puig. Núria tiene un recorrido, digámoslo así, espectacular y meteórico. Ella es geógrafa de la Universidad de Lleida. Y sin embargo, bueno, pues se doctora en la Universidad Carlos III en un doctorado de bibliometría y cienciometría y documentación. Después pasa a la Universidad de Galve en Suecia y posteriormente a la Universidad Complutense, y su periodo es muy breve, puesto que saca el número 1 en Ramones y Cajales de Ciencias Sociales, y actualmente está en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, a pesar de su juventud. Y luego Enrique Orduña Malea es profesor, vamos, en Ingeniería Informática, es licenciado en Ciencias Informáticas, pero su máster y su doctorado y su especialidad es en documentación y bibliometría. Con lo cual, bueno, pues aunque muchas de las cosas que voy a contar aquí parten de mi reflexión más íntima, ¿no?, pues están también apoyados en todas estas interrelaciones que tengo con estos compañeros que también tienen esta pasión por los rankings. Como no sabía si realmente en la sala iba a haber personas de otros países, de Rusia, de China, es decir, delegados que no eran hispanoparlantes, digámoslo así, la presentación la he hecho en inglés, pero ese es el único motivo, puesto que yo me siento muchísimo más cómoda contándola evidentemente en castellano, en español, en el idioma que compartimos todos nosotros. Tiene dos objetivos, un poco siguiendo la petición del profesor Plasencia. Por un lado, analizar el que yo llamo el ranking, ¿no?, el ranking global de educación superior, que es el ranking de Shanghái, y bueno, el que es más estable en el tiempo, el que tiene una metodología más consolidada, el que no tiene variables reputacionales, ¿no?, que están encuestando en el caso del Times Higher Education o de Quaker y Simmons, el QS, ¿no?, pues hay una caja negra, que son las encuestas que se le hacen a los empleadores, a las empresas, a los profesores. Eso tiene porcentajes de reputación bastante importantes y, por lo tanto, pues la metodología es estable en el tiempo, pero las instituciones dan muchos más saltos que en el ranking de Shanghái. Entonces, mi objetivo era, por un lado, analizar cuál era la posición de los sistemas universitarios de los países y de las universidades en un ranking como es el de Shanghái, y luego ver qué es lo que está produciéndose y relacionándolo con este seminario y este taller de Universidad y Sociedad. Pues mi intención era ver qué está pasando o qué movimientos están tomando las universidades e incluso los países, diría yo, para posicionarse estratégicamente en la toma de sus decisiones en el Impact Ranking, que es el ranking del TE, pero que analiza los 17 ODS. Luego entraré un poco más en la metodología. Entonces, yo siempre digo que el contexto va a ser estudiar los sistemas de educación superior y estudiar al mismo tiempo las instituciones de educación superior, en lo que la profesora Helen Hasselkorn
y también la profesora Jill Jones denominan, a las que considero que son las dos mis maestras, la nueva fase de la globalización. La nueva fase de la globalización cuando estamos hablando de rankings. Y me venía al caso, que algunas de las personas que están aquí lo conocen, un catedrático muy importante de nuestra Universidad Autónoma de Madrid, el profesor Santos Ruesga, que actualmente es catedrático emérito. Organiza seminarios también internacionales en diferentes países latinoamericanos. El próximo será en Brasil, el 20 o 20-23 de noviembre de este año, y había titulado el congreso algo así como Fighting Divisions, ¿no? O sea, luchando por las divisiones, conflicto y poder en un orden post-globalización, ¿vale? Evidentemente, la mayoría de las personas que acuden a estos congresos de las ASE proceden del mundo de la sociología y del mundo de la estructura económica y del desarrollo, pero da un poco la idea, ¿no?, de que estamos en un nuevo orden, en una posglobalización, o como le gusta también decir a veces en sus conferencias a la profesora Helen Haselcorn, en una era de desglobalización, ¿vale? Con el des también entrecomillado. Bueno, muy resumidamente hablaré de este contexto, intentaré no abarcar mucho, pero tiene relación con cosas que ha dicho el profesor Núñez, y las transparencias están hechas desde hace unos cuantos días, y también la conferencia tan inspiradora de la profesora Yailan, ¿no?, que hemos tenido esta mañana. Con lo cual, bueno, pues da gusto pensar que uno coincide, ¿no? Visto desde un lado del charco o visto desde otro lado del charco, que nos gusta decir a los españoles, ¿vale? Pues pensar que todos estamos pensando lo mismo, ¿no? Siempre se habla de diferencias norte-sur, ejemplificado aquí en muchos sitios, pero nosotros, por ejemplo, en Europa también hablamos de esas diferencias norte-sur o mediterráneo, ¿no?, porque los países mediterráneos nos sentimos muy mediterráneos de forma de ser, y siempre hay diferencias, y ver un poco cuáles son los movimientos, ¿no?, en ese contexto global. Bien, quiero pasar aquí rápidamente, ¿no?, pero también se ha dicho en momentos muy puntuales, pero es verdad que se ha producido una comercialización, o sea, en el mundo occidental y movido, pues, principalmente por Estados Unidos, pero por otros países de fuerte corte anglosajón, ¿no?, hay una comercialización de los estudios, de la ciencia, de lo que llaman ahora ciencia global, en otros dos artículos de Helen Haselcorn del 17 y del 21, ¿no?, y se ve que se está convirtiendo esa ciencia global en una empresa, ¿no?, multipolar, y también una empresa en la que actúan, y se ha dicho aquí en la conferencia que me ha precedido, en la que actúan empresas públicas y empresas privadas. Actúan universidades públicas, universidades privadas. Es decir, que ahora mismo estamos ante lo que siempre entrecomillo, pero que definitivamente empieza a ser un mercado global, ¿no?, de la educación superior, y los países se intentan posicionar y marcar su propia agenda, ¿no?, su propia agenda como país, pero también la agenda que en el 2030 nos marcaron desde Naciones Unidas. Bueno, son muchas ideas a la vez. Tampoco los dibujos son demasiado, digámoslo así, intento que sea transmitir la idea que os voy a comentar, ¿no? En el marco anglosajón sería un shift, ¿no?, de las misiones tradicionales. Eso ya lo hemos vivido antes, digámoslo, del nuevo siglo, es decir,
estábamos pensando en la docencia y en la investigación, y aquí se ha hecho mucho hincapié, y en esa pequeña o gran patita que es la de la innovación, la transferencia social, la tercera misión, y ahí yo sí que antes, digámoslo, de la barrera del 2000 y antes de los rankings, etcétera, etcétera, o de la Declaración de Naciones Unidas, hablábamos bastante, por lo menos en los países europeos y también en los países mediterráneos, de temas de sostenibilidad, de temas de responsabilidad social universitaria. Y cuando hablo de países mediterráneos también incluyo el arco de países de África y en concreto Marruecos, donde pues los temas de responsabilidad social universitaria desde hace muchos años también los tienen incluidos en su ADN. Pero esto que tendríamos aceptado, ¿no? No me da tiempo a verlo, pero se ve clarísimamente en todos los indicadores bibliométricos por países y por universidades. No es que se haya llegado a producir otro nuevo desplazamiento, porque las misiones tradicionales y la tercera misión siguen patentes y siguen ahí, pero sí que se ha empezado a orientar esa investigación o esa docencia o esa innovación hacia las nuevas metas o hacia los nuevos retos globales que nos introducen, ¿no?, los ODS. Pero no me quiero desviar de aquí y vuelvo a centrar mi exposición o mi introducción a lo que luego quiero comentar en grandes cifras. Es decir, ¿por qué estoy hablando o por qué se está hablando de una nueva era de la globalización, ¿no? Porque ahora veréis estos datos. Quizá tendría que haber empezado al revés o colocar las transparencias al revés. Es lo bueno que tiene el poder alterar, ¿no? Cuando la European University Association, la Asociación de Universidades Europeas, en 2011 saca, digámoslo así, este bestseller de rankings globales, lo titula Los rankings globales universitarios y su impacto, ¿vale? Y en aquel momento se plantea este gráfico con una campana de Gauss en donde estiman, es cierto que estaban hablando de universidades en un sentido más riguroso y no tanto de instituciones de educación superior como son los datos que luego mostraré, ¿no? Pero había una distribución, aquí teníamos el performance, el desempeño y el número de universidades. Entonces ese desempeño en los rankings globales nos hacía o les hacía categorizar a las universidades en el top 20, que ahora analizaremos muy rápidamente en el ranking de Shanghái, el nuevo top 30, y ahora explicaré por qué he decidido cortar en el top 30, ¿no? Esa élite de la élite, ese top 20, y luego también lo ampliaban, porque en aquel momento no era un negocio, sino que era otra cosa, era rankings, y posicionaban a 500 universidades, la mayoría de los rankings globales. Sin embargo, vuelvo hacia atrás, ahora estamos hablando, fíjense que el dato era 16.800 universidades, ¿no? Sí, instituciones de educación superior. Ahora la UNESCO, en su último informe del 2025, habla de 88.000 instituciones de educación superior, ¿vale? Donde está metido, por supuesto, no solo las universidades propiamente dichas, como en la Carnegie Classification, ¿no?, donde tendrían docencia, investigación intensiva, ¿no?, sino que estaríamos hablando de mucho más, ¿no? Se intenta extender. Y hablaríamos de 264 millones de estudiantes de terciaria, ahí estaría también lo que nosotros llamamos formación profesional de grado superior o el vocational training, ¿no? Entonces, claro, estamos abarcando mucho el espectro, ¿no? Pero sí que se está moviendo mucha parte de esos estudiantes, y en concreto, en este informe de la UNESCO decían 6,9 millones de estudiantes internacionales que intentan ser captados, ¿vale? Solamente, disculpen, tengo el dato para el top 100, ¿no?, que sería en el ranking de Shanghái el 0,5% de las universidades del mundo, y si nos planteamos el caso de las instituciones europeas, solamente estaríamos hablando del 0,2% de las instituciones
del mundo. Probablemente, si tenemos en cuenta América Latina y Caribe, pues estaríamos dentro de ese top en niveles muy bajos o prácticamente inexistentes, ¿vale? Bueno, esto ya lo hemos contado. Y luego también otra cosa que el profesor Jamil Samil acuñó el término de World Class Universities en uno de sus artículos y luego de manuales también pioneros, ¿no? Lo tradujo como universidades de rango mundial. Entonces, en las universidades de rango mundial podemos distinguir ese top 20, que ahora yo lo ampliaré al top 30, ¿no? Y cuando hablaba la profesora Helen Hasselcorn en una conferencia en el Instituto Tecnológico de Dublín, que es donde ejerce de catedrática emérita, pues ella daba un perfil de esas universidades de élite, del top 20, ¿no? Y fíjense cómo las definía, ¿no? Universidades de aproximadamente 200 años de antigüedad, aquí sería la Universidad de La Habana, por supuesto, y ya, ¿no? Me dicen los que saben mucho de educación superior en Cuba, pues sería La Habana. Vamos a ver si siguen contando. Luego lo más importante es lo que yo siempre digo, que es la masa crítica, ¿no? Los profesores, docentes e investigadores, esa masa crítica tendría que estar alrededor de 2.500 o menos. No sé si en la Universidad de La Habana habrá 2.500 o menos profesores, ¿vale? Docentes e investigadores, menos de 25.000 estudiantes. Eso sí que parecía que en la fórmula mágica que ella cocinaba, pues... Pero bueno, hay muchas universidades que empiezan o que pueden estar próximas a estas tres cosas: atracción y retención de talento, porque no solo consiste en atraer, consiste en retener ese talento, que eso es lo difícil. Y luego ella hablaba de selección en la entrada, altamente selectivas. Pero fíjense que uno siempre, desde la perspectiva, por lo menos, de universidades mediterráneas, me imagino, cuando hablamos de la entrada selectiva, estamos pensando en entrada selectiva solo de estudiantes, pero también hay entrada selectiva de estudiantes de doctorado y luego entrada selectiva de profesores juniors, ¿no? Entonces eso es muy característico de estas universidades. Y luego ya las dos cosas definitorias, que esas son imposibles e impensables en nuestros mundos: 1 billón con B de dólares americanos y 2 billones, de endowment, nada más y nada menos, y 2 billones de presupuesto anual. 2 billones, ¿vale? Entonces ya de esa liga pues desaparecen la mayoría de las universidades del mundo. Y luego está, que lo he pasado muy por delante, rápido, un término que a mí me gusta acuñarlo y que no lo he leído mucho por allí, pero son los World Class Higher Education System, o sea, los sistemas universitarios de rango mundial, ¿no? ¿Qué países ocupan? Y haré como una especie de intento con el ranking de Shanghái, ¿vale? Que serían 19. Y luego esto, no me quiero entretener más, pero va muy en relación con ideas de las ponencias anteriores y sobre todo la del profesor Núñez, ¿no? Yo, por un lado, me gusta hacer... soy profesora de gestión pública, entonces hablo mucho de políticas públicas y hablo mucho de gestión pública, de gestores en instituciones públicas, etcétera, etcétera. Entonces es como que el cerebro lo tengo absolutamente dividido, igual que el corazón, ¿no? Pero uno, cuando está planteándose, o un gobierno, ¿no? Decía el profesor Jorge Núñez, hablaba de los policy makers, de las tomas de decisiones de políticas públicas. Pensemos que nosotros estamos financiando la educación superior con impuestos, con los impuestos de nuestros contribuyentes, que tenemos que tener una transparencia, una rendición de cuentas, pero al mismo tiempo tenemos que ver hacia dónde se van y se canalizan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en muchos países europeos se han hecho estrategias, por ejemplo, de campus de excelencia internacional. Y en el caso francés, pues se ha desviado mucho dinero hacia determinados campus de excelencia internacional, ¿no? Y esas políticas y esas tomas de decisiones
pues hacen que una universidad como Paris-Saclay, que es un conglomerado de universidades en la zona de París, pues haya conseguido posicionarse en los rankings, no sé si tengo por aquí la chuleta, pero ha conseguido incluso meter cabeza en el top 20 del Arbu del 2025, a costa de otras muchas cosas, a costa de que como muchas universidades grandes se han fusionado. Cuando uno analiza los datos de Francia, se da cuenta que antes tenía muchas universidades en el top 100, ahora no tiene tantas universidades en el top 100, porque como muchas son conglomerados de universidades, ha preferido, con esa decisión de políticas públicas y de financiador, como regulador, ¿no?, prefiere tener 5 o 6 en el top 100, que sean sus buques insignias, y esa es la política francesa, ¿no?, frente a otros países como el nuestro, como es el caso de España, en donde tenemos normalmente en el top 500 del Arbu, pues del orden de 36 universidades públicas españolas, ¿vale? Entonces, bueno, pues son decisiones que toman los gobiernos y que son muy importantes y que pueden a lo mejor incluso venir, ya no diría por la geopolítica, sino condicionadas por la geoeconomía. En el caso de las estrategias, pues también ha salido, y mea culpa, que tendría que haber puesto los centros científicos y tecnológicos. Yo estuve pensando más en mi época de vicerrectora, ¿no?, cuando dependía también de mí, entre otras muchas cosas, al ser vicerrectora de innovación, dependía el Parque Científico y Tecnológico de la Comunidad de Madrid, que era compartido con la Universidad Complutense de Madrid, y en las estrategias de las universidades tenemos que tener en cuenta, y eso sí que es muy importante, su ecosistema. Es decir, que las universidades no pueden ir de manera independiente, ¿no?, y hay que tener en cuenta las alianzas que se hacen. Por ejemplo, la Unión Europea potencia alianzas de gran nivel, iniciativas de universidades europeas, pero bueno, también los centros mixtos con centros de investigación. Esto es muy habitual en Cataluña y hace que las universidades catalanas se posicionen muy bien en los rankings y en el ranking de Shanghái. O sea que todas esas estrategias, no me quiero entretener más ahí, pero las estrategias que toman los ecosistemas universitarios de cada país, también de las universidades de cada país, también están condicionando estos resultados. Paso muy rápidamente. Claro, me imagino que aunque solamente sea de oídas, es notorio, ¿no?, que el ranking de Shanghái es muy, muy elitista, ¿vale? Y es muy elitista porque si ven en la primera parte, los que hicieron el ranking, impulsados también por el gobierno chino en el año 2003, el gobierno de China intentaba que las universidades de China tuvieran, ¿no?, o se parecieran o miraran hacia las características que tenían las universidades de Estados Unidos, y parece que lo están consiguiendo, ¿no? Entonces, en su afán de imitación, lo que intentaron ver era cuáles eran las características de esas universidades, y se dieron cuenta que encajaba muy bien el pensar en la reputación o en una investigación de alta calidad o en una docencia de alta calidad que sería dada por profesores que tuvieran un premio Nobel, cosa que no hay tantos en el mundo, y por investigadores altamente citados. Entonces, es un ranking elitista porque ya en los 3 primeros, también en el de alumni, de antiguos alumnos de la universidad, que se le da un porcentaje menor de peso, pero cualquier universidad, por ejemplo, hace unos años sonaba en la Universidad de Alicante que se iba a dar el premio Nobel a un profesor de la Universidad de Alicante. En ese momento, a lo mejor, hubiéramos en España conseguido, a pesar de ser la Universidad de Alicante una universidad de poco tamaño, pues a lo mejor posicionarnos en el top 100 o cerca del top 100, simplemente porque un alumni tenga un premio Nobel. O sea, pero aquí hay otra cosa que no me gusta demasiado hacer hincapié, pero también hay un mercado, ¿no?, de autores altamente citados. Por ejemplo, en Arabia Saudí es verdad que buscan a algunos investigadores altamente citados a base de chequera, que decimos nosotros. Premios Nobel ya menos, pero altamente citados, pues son investigadores muy buscados por
por determinadas universidades de países emergentes. Y luego también elitistas porque son publicaciones en Nature and Science o publicaciones en el Science Citation Index o en el Social Science Citation Index. Y luego que es otro 10%, es para intentar contrarrestar el tamaño de la institución, porque es verdad que las universidades grandes, por lógica, tienen más masa crítica en publicaciones y publican más, entonces se compensa un poquitín con este indicador que tiene en cuenta la producción per cápita, ¿vale? Bueno, aquí no se va a ver nada, bueno, sí que se ve más de lo que yo pensaba. Normalmente siempre esto lo publica directamente la consultora del ranking de Shanghái, lo he sacado directamente de la página web, y este año por primera vez, y ahora explicaré el porqué muy rápidamente, da por un lado, o sea, divide el informe en dos y entonces pone a las top 500 en una parte del informe y luego del 500 al 1000 en la otra parte del informe. Y ahora veremos por qué, porque en la segunda parte del informe la competencia y la volatilidad es muchísimo mayor. ¿De acuerdo? Entonces a mí me gusta ver el top, lo he ampliado al 30, de forma el top 30 del ranking 2025 y ver cuál era ese top 30 en el 2024. Lo que se ve, y hay un movimiento, por eso lo he ampliado al top 30, Paris-Saclay sigue siendo su buque insignia y ha pasado del 12 al 13, pero sigue posicionándose en el top 20, casi todas son universidades americanas. En sus años, es decir, antes de la pandemia, por ejemplo, la Universidad de Tokio siempre era la única asiática que estaba en ese top 20, ahora desaparece la Universidad de Tokio, se va a posiciones muy inferiores. También hay dos suizas, el Tecnológico de Suiza, de Zurich, el Tecnológico de Zurich y la École Polytechnique Federal de Lausanne, que también se posicionaban muy bien. Ahora solo se mantiene el Tecnológico de Suiza y la novedad es que hay 4 universidades chinas ya en el top 30 y que la propia universidad donde se hacía el ranking y donde se inventó, la Shanghai Jiaotong University, esa se coloca por primera vez en el 30, ¿vale? O sea que hay ya movimientos estratégicos de las universidades chinas y también no voy a decir, pero la forma siempre es la universidad mejor posicionada, que es Harvard, tendría el 100, evidentemente, en el overall score, aunque hay posiciones en distintos indicadores, en esos 6 indicadores, y Harvard ya no está en el 100 de todas, y el MIT ya no está el segundo, la ha sobrepasado Stanford, siempre Cambridge por encima de Oxford, o sea, hay tradiciones que nunca cambian, pero en el otro top, que este año por primera vez lo han separado, en el de 500.000, en donde están muchísimas universidades españolas y muchísimas universidades de países latinoamericanos, ahí hay mucha más competencia y mucha más volatilidad, porque aquí están entre el 100 y el 11,49, y luego en el top 500.000 están entre el 11,49 y el 5,59, es decir, que te muevas un poquitín supone, o que otra universidad se mueva unas cuantas décimas, te supone a lo mejor pasar del puesto 600 al puesto 850 o 900, que a muchos rectores les da dolor de cabeza, ¿vale? Esa situación. Pero bueno, no me quiero extender más, me llaman mucho para que se lo cuente y se lo repito y bueno, pues es muy difícil, pero yo quiero fijarme, estos gráficos son los que hacen ellos y hacen ahora ya cada vez, como se han convertido en un negocio, ¿no? También los del ranking de Shanghái lo han traspasado a una consultora, pues por ejemplo, juntan, porque no quieren dar información, evidentemente los que tenemos ya sacados los datos de todos los años, podemos, y luego os lo mostraré, puedes tener más información, pero ellos intencionadamente hablan de Américas, ¿vale? Y no distinguen el norte del sur, ¿vale? Porque les interesa. Y entonces en el top 20 hay 15, evidentemente
todas o casi todas de Estados Unidos, yo creo que todas de Estados Unidos, y aquí, en el top 1000, 236. Esa es la gran diferencia con Europa, que es el siguiente que aparece. Estos gráficos son de ellos, no los he hecho yo. En Europa solo tenemos en el top 20 4 universidades, que siempre son las mismas: Cambridge, Oxford, el Tecnológico de Zúrich y París-Saclay. Y luego tenemos, y esa es la gran diferencia con respecto a Américas, 336 en el top 100. Pero vamos a Asia, ¿vale? Asia solamente tiene una en el top 20, que es Xingui, o no sé cómo se dice, es un nombre impronunciable, o Tiswinga, no lo sé, y ha logrado colocar, está creciendo brutalmente, Asia y Oceanía, porque juntan Asia con Oceanía. Tiene 411 universidades en el ranking de Shanghái, o sea que juntando Asia con Oceanía están consiguiendo copar el 50% del top 1000, ¿vale? O sea que hay movimientos muy importantes. Y luego África, pues desafortunadamente solo tiene datos para el top 400, top 400, 2 universidades, top 500, perdón, top 300, 2 universidades, top 400, 2 universidades, top 500, 4 y 17 si nos vamos al top 1000. Es decir, que el continente africano está muy, muy lejos, que luego veremos que no es así cuando se tienen en cuenta los ODS y demás, ¿vale? Esto lo he cogido, no sé si luego es el blog del que soy responsable de temas de calidad. Es de una fundación, es de los muchos trabajos que tenemos los profesores, ¿no? De manera totalmente altruista. Y bueno, pues en este blog que recientemente publicaron el profesor Teodoro Luque de la Universidad de Granada e Ignacio Luque Raya, ponían de manifiesto que había 19 países que tenían al menos 10 universidades en el árbol, ¿no? Que es lo que yo digo, World Class y University Systems, y entonces aquí estarían esos países. Vaya por delante el gran salto que ha tenido China en los últimos tres ediciones del ranking, 23, 24 y 25, tiene una hegemonía, digámoslo así, en el número total de universidades y está muy por delante de Estados Unidos. Estados Unidos en el top 1000 solo ha logrado colocar 183 universidades y probablemente si las políticas de Trump y de recortar fondos, ¿no? de investigación, o sea que la toma de decisiones también va a tener grandes implicaciones. Entonces, si las políticas de Trump siguen en esa línea, veamos si no tenemos la sorpresa de que Harvard, no el año siguiente porque hay una inercia en los papers y demás, pero a lo mejor en 2 años más, pues Harvard no es el 100 en el ranking de Shanghái, pero sí que es espectacular el cambio que ha dado y el sorpaso que tiene China como un gran régimen, ¿no? Y luego países que han ido para atrás, como es el caso de Japón, etcétera, etcétera, pero no me puedo entretener. Estos gráficos, que es, como digo yo, son cocina mía, disculpe si no están muchos países latinoamericanos, pero sí que ¿por qué cojo datos del 2018? Si tengo datos hacia atrás, porque el 2018 es el primero que el ranking de Shanghái salta a top 1000, si no, no podía hacer comparaciones homogéneas por países, ¿no? Entonces este es el primer año en el que se hace top 1000, el 2018, la edición de 2018, y ahí sí que se ve como en América Latina, en concreto México, Chile, Argentina, Brasil especialmente, pues tenían muchas universidades buques insignia, ¿no? Y también se está produciendo un retroceso, no solamente de Estados Unidos, sino también un retroceso. Bueno, esta es la foto para el 2023, que empezaba en algunos países a verse este retroceso, y ahora sí que definitivamente
El retroceso en Brasil es considerable, solamente ya con 18, pero luego Chile, Argentina se queda con una nada más y México se queda con 2. Luego veremos que la foto es totalmente diferente. Añadía también Colombia. Colombia creo que llegó a tener 3 en algún momento y luego 2. Y luego hay movimientos importantes, ¿no? Arabia Saudí, que casi no tenía o tenía 5, pues salta a 13, Corea del Sur salta a 30, o sea que hay movimientos en una y en otra dirección. Y Rusia también tiene un pequeño retroceso y en el último año solo consigue en el top 1000 7 universidades, ¿vale? Bueno, esto es más o menos lo que he contado y he marcado en rojo porque sabía que no iba a tener tiempo porque si no, no veo nada de ODS, pero Estados Unidos, Francia, Japón, Brasil y Rusia son aquellas que, sobre todo en este último año, en el 2025, han tenido grandes retrocesos con respecto a su situación en 2018. ¿Vale? Y este es un diagrama de Sankey que ha hecho también otro autor en el blog, Julio del Corral, que si luego pues les interesa y les pasan las transparencias se lo leen, y ahí también se ve el movimiento de China, que estaba en el 2018 la segunda y pasa a la primera. Reino Unido se mantiene y Alemania se mantiene. En otro artículo que estamos escribiendo sí que hablamos de que los dos grandes, digámoslo así, buques insignias en Europa, que no Unión Europea, Reino Unido y Alemania, siguen manteniendo sus sistemas universitarios de gran calidad. Francia también, lo que ocurre es que como antes tenía 20 o 30 que se han quedado en 12, con los campus de excelencia internacional, pues ha perdido posicionamiento en número de universidades. Y ahora nos vamos con los Green Rankings. Para cortar un poco el monólogo, como hago en mis clases, ¿cuántos rankings verdes, como dicen los Global University Green Rankings, conocéis? Pues el primero y más importante, que yo creo que tiene 15 o 16 ediciones, está hecho en Indonesia y es el Green Metrics. El Green Metrics. No lo conocíais, es un ranking hecho por una universidad en Indonesia. El otro ranking, que es el de que voy a hablar, es el Times Higher Education, el T Impact Ranking. Y ahí lo tenéis, el Green Metric es del 2010, la Autónoma en concreto empezó a participar en la segunda edición, en el 2012, que en aquel momento estaba yo de vicerrectora de innovación y empezamos a inventarnos, entre comillas, los rankings del Green Metric, a hacer datos creativos, ¿no? Como otras muchas universidades. Y luego, como el T y el QS siempre tienen esa rivalidad londinense, pues el QS acaba de sacar relativamente reciente, en el 2022, otro ranking. Por eso os preguntaba que cuántos conocéis. Yo me voy a centrar realmente en el T-Impact Ranking porque es el que va a algo muy objetivo, que uno no puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero se centra en los ODS. Lo que pasa es que con una peculiaridad de la metodología no puedo hablar porque si no, no me dará tiempo a ver los resultados. Hay un micronivel, ¿no? que es este, es decir, se dan puntuaciones para cada uno de los ODS en estas 4 áreas, en Research, en Stewardship, en Teaching y en Outreach, en compromiso social, pero luego hay un macro nivel, ¿no? donde todas las universidades se posicionan. Y claro, a mí no me gusta hablar de la universidad vecina, aunque estemos en Varadero, pero la universidad vecina sería la Universidad de La Habana, que es la única que aparece en el TH Impact Ranking. Y se ve que tiene un comportamiento estratégico como otras muchas universidades en mi país. De hecho, las universidades catalanas tenían todas ese mismo comportamiento estratégico, es decir, sus unidades de la Oficina de Análisis y Prospectiva, como este ranking te dice, para salir en él tienes que seleccionar
3 de los ODS en los que tú consideras que estás mejor posicionado, y el que siempre te obligan a dar datos es el del ODS 17, el de las alianzas. Entonces, claro, las universidades lo que hacen es analizar con la posible batería de indicadores en qué ODS van a quedar mejor, ellos hacen su apuesta, seleccionan esos ODS y solamente dan información de 4 ODS, ¿vale? Esa sería, imagino, no conozco, es la primera vez que estoy en La Habana, no conozco a nadie de la Universidad de La Habana, pero me imagino que la estrategia va por allí, igual que ocurrió en los primeros años de este ranking. En el 2019 se veía clarísimamente que las universidades catalanas habían hecho esta estrategia, ¿no? Y que cogían pues el ODS Educación, el ODS Pobreza, el ODS Innovación y el ODS 17. Y apostaban por esos, daban buenos datos y salían bien posicionadas en los rankings. Las madrileñas, que no somos tan astutas como las catalanas, pues no hacíamos esas estrategias y quedábamos peor. Perdonad, pero que he intentado recopilar esos datos que tenía, pero si veis, lo que está clarísimo es que todas las universidades del mundo se están volcando en dar información de este ranking, ¿vale? O sea, que el ODS ha pasado a ser para los líderes universitarios una seña de identidad, lo cual es muy bueno, porque además aquí ya no hay tanta diferencia. Por eso ponía, si tuviera tiempo y paciencia, Nuria Bautista me ha hecho los gráficos, la cocina a última hora, que se lo agradezco muchísimo, porque en el 2025, o sea, el primer año que se publicó, solo participaban, solo 76 países, ahora participan 130 países del mundo, ¿no? Y el posicionamiento, digamos, ha ido mejorando en el sentido, voy a lo mismo a contar la parte de la película final, ya voy, sí, o sea, si veis con los datos de todos, de las 7 ediciones, que los tenemos coleccionados, porque además estos rankings enseguida los sacan, ¿no? Para que los investigadores no podamos investigar, ¿no? de lo que hacen, pero la mayoría de los países y sobre todo de las zonas geográficas, fijaros que aquí están en color más clarito esta parte del continente africano y también Oceanía, ¿vale? Pero en la mayoría de los países, fijaros con respecto al primer color en 2019 y luego los colores como se ha enrojecido los gráficos y cada vez participan más universidades de todo el mundo, ¿vale? Luego haré como lo que he hecho al final en las consideraciones finales, es una reflexión al hilo de un artículo que ya publicamos en el 2022 y que es de esas cosas que dices, bueno, un artículo que tenía una pregunta, simplemente una pregunta de investigación en el propio título, y es si las universidades participan más en el T-Impact Ranking para enhancement, es decir, para promocionarse, para su reputación, o participan más en el ranking porque están preocupadas por los ODS y la sostenibilidad. Nuestra respuesta apuntaba a que participan por temas de reputación y de branding, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un paper que cada 2×3 Clarivate te manda una cita más, ¿no? O sea que está creciendo como la espuma, porque es verdad que decíamos cosas muy simples y queremos investigar más, ¿no? Porque realmente te das cuenta que de todas las regiones del mundo, todas las universidades se están implicando en la participación en ese ranking. Pero también detectábamos en su momento que las universidades altamente investigadoras o de la élite, del ARBU de aquel momento, que lo hacíamos con datos del 2021, 19, 20 y 2021, pues las universidades buenas, que están bien posicionadas en el ARBU, en el ranking de Shanghái, no participan. Es decir, las más elitistas no participan porque no quieren perder su reputación, porque vean, digámoslo así, sus vergüenzas con respecto a los temas de sostenibilidad, ¿no? Y, por ejemplo,
no sé si lo he puesto aquí o quizá no, lo tendría que haber puesto, pero China, no, me ha apuntado el dato aquí, China tiene en el 2025 232, ¿vale? ¿Y cuántas tiene en el TH Impact en el 2025? De 232 ¿a cuántas? A 8. Es decir, solo 8 universidades chinas participan en este ranking. Y otro país que tiene un comportamiento muy similar, pero a pequeña escala, es Corea del Sur, o otro país que tiene constantemente en Países Bajos, es un país muy pequeño, pero con 13 universidades posicionadas en el top del ranking de Shanghái. Y sin embargo, Países Bajos solo participan 6 universidades, ¿vale? Y no son de esas 13, son universidades más pequeñas. Y luego, pues eso, ese sí que estaba, Alemania, Italia y Holanda, por eso las he puesto en rojo, son universidades o sus universidades en general no se quieren implicar por diferentes motivos, ¿no? Pero no están participando. Y sin embargo, el movimiento en América Latina y Caribe es justo el contrario. Vale, en Colombia había 2, si recordáis, en el ARBU, y hay 33. En Brasil había 18 y aquí en este ranking hay 56. En México pues hay 2 en el ARBU y en este de los ODS hay 20. En Argentina había 1 y ahora hay 7 y en Cuba pues no hay en el ARBU, en el top 1000 ninguna, pero sí que se ha logrado posicionar la Universidad de La Habana. Bueno, y yo creo que con eso es suficiente. Me he comido todo el tiempo, solamente tenemos 5 minutos para el debate, pero sí que, bueno, pues ya veis que las estrategias son diferentes, que además la participación es voluntaria, es decir, que el Gobierno de España o el Ministerio que ahora es de Ciencias, Universidades e Innovación puede incentivar a las universidades a que participen en el Impact Ranking, ¿no? Pero que es una decisión al final de las propias universidades. Hay muchas universidades españolas que sí que quisieran participar en ese ranking, pero que no tienen oficinas de análisis y prospectivas o observatorios de rankings que sean capaces de dar todos esos datos. Y por cierto, el Times Higher Education Consultancy se ha unido con otra consultora todavía más agresiva, que es Vértigo, que es una consultora londinense, y Vértigo dice que en la última edición, como las universidades mentían mucho, ¿vale?, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, no dicen cómo, pero dicen que están aplicando técnicas de inteligencia artificial para ver si las universidades están mintiendo o no están mintiendo, ¿vale? Si a lo mejor dicen, pues el objetivo de desarrollo sostenible de agua o de, yo qué sé, el de alianzas, ¿no?, que ese es obligatorio, pues ver si están mintiendo o si están adornando demasiado los datos. Dicen que lo están haciendo con inteligencia artificial, pero vamos, que es otra consultora que tiene muchos intereses a que haya 130 países y no sé si clasifican a cerca de las 2000 universidades, ¿vale?